Hola, muy buenas tardes. Nosotras somos alumnas de la licenciatura en Psicología en la Universidad La Fragua, Centro de Matriculación IUMSAYAM. Mi nombre es Anabeida Platolayo. El mío es Ana Briceño Domínguez González y el día de hoy les hablaremos de un tema muy importante, el cual es la marihuana. Ana Beida, para ti, ¿qué es el cannabis? Nos referimos a cannabis tanto a esta planta de aquí como a esta preparación. A esta preparación que se obtiene a partir de ella que se consume a fines médicos o recreativos. Concretamente, la famosa planta es una planta de cáñamo, Que incluye tres especies: la cannabis sativa, que es la más famosa, y también la cannabis indica y la cannabis ruderalis. Las plantas del cannabis contienen una serie de sustancias conocidas como cannabinoides, entre los que destacan principalmente dos. Concretamente, la famosa planta es la planta del cáñamo, que incluye tres especies: cannabis sativa, la más famosa, y la cannabis indica y la cannabis ruderis. Las plantas del cannabis contienen una serie de sustancias conocidas como los cannabinoides, que entre los que destacan principalmente son dos: el delta 9 tetrahidrocannabinol o THC, que es conocido por sus efectos psicodelictivos, es decir, que es capaz de alterar el funcionamiento de los sistema nervioso. El cannabidol o CBD, que a diferencia del THC no es psicoadictivo, sino que tiene propiedades ansiolíticas y sedantes. Los efectos típicos de los que asociamos el cannabis son debidos al... ¿Y cómo se consume el cannabis? Pues fíjate, Naveida, que el cannabis puede consumirse de formas distintas. Por ejemplo, se puede consumir por forma de vía oral, a través de preparados o alimentos que pueden contener cannabis, aunque la más común y extendida es la vía inhalatoria, por ejemplo, en una forma de cigarrillos que contienen marihuana, que se obtienen al secar y trocear las flores y las hojas de la planta, o el hachís, un preparado resinoso que es más elaborado y por lo general tiene una concentración de principales activos. La forma en la que se consume es algo de tener en cuenta, porque de ello dependerá, por ejemplo, el tiempo en que tardan en hacer efecto. El cannabis, cuando se fuma, el THC se absorbe en las vías respiratorias y llega rápidamente al cerebro, por lo que ese efectos son más inmediatos. En cambio, cuando el cannabis se consume a través de la comida, tarda más en hacer efecto, por lo que es más difícil controlar la dosis, lo cual puede ser algo peligroso para la persona. El consumo de cannabis produce euforia y bienestar y relajación, la locucidad y sociabilidad, aunque estos efectos vienen acompañados de alteraciones. ¿Sabes cuáles son esas alteraciones? Las alteraciones del tiempo, la pérdida de la memoria, la disminución de la capacidad para hacer cosas, la incoordinación motora o el aumento del apetito. Y ahora la pregunta que toca responder es, ¿qué hace el cannabis en nuestro cuerpo para producir todo esto? ¿Cómo actúa el cannabis? Pues fíjate, Naveida, que el cannabis actúa de una forma de que el mecanismo del cannabis entra en nuestro cuerpo. Las drogas producen todo tipo de efectos psicodictivos. Eso quiere decir que se pueden clasificar en tres categorías: alucinógenas, LSD o mescalina. Las estimulantes del sistema nervioso central, cuál puede ser la cocaína, el tabaco, el MDA o la cafeína. Y las depresoras del sistema nervioso central, que puede ser el alcohol, la heroína, el cannabis.
ya sea porque te suben o te bajan el efecto psicoactivo o porque se activa o inhibe distintos tipos de receptores de nuestras neuronas. En el caso del cannabis, cuando ingerimos su componente psicoactivo, que es el THC, este se absorbe y llega al cerebro, y de ahí una vez y se activa a nuestras neuronas llamados como receptores cannabinoides, los cuales los tenemos naturalmente en nosotros, tienen la capacidad del THC a unirse y activar estos receptores y alterar la actividad de nuestras neuronas. Y ahora te preguntas, Anaveida, ¿por qué tenemos receptores del cannabis en nuestro cerebro? Pues tenemos estos receptores porque nuestro cuerpo también produce de forma natural sustancias cannabinoides conocidas que intervienen en el apetito, el humor o el dolor. Dos ejemplos de esta sustancia son anandamina, que tiene una estructura similar al TDAH, y al 2 araquidonicolcidol, que es algo muy difícil de pronunciar, y la anandamina, que es la que interviene en la concentración, en la memoria, en el hambre y en los patrones del sueño. O sea, como el TDAH y el CDB, en cambio, tienen estructuras similares a nuestro endocambrino. Son capaces de activar nuestros receptores. No solo eso, sino que solo los enfocamos. Tienen tantas funciones por todo el cuerpo. El consumo de marihuana o hachís no solo produce efectos como la eufonia y bienestar, solo también la pérdida de memoria, disminución de la capacidad y concentración, reacciones malas, apetito. ¿Por qué alteran las funciones de nuestro sistema endocrino? ¿Qué consecuencias son su consumo y qué efectos tiene el cannabis? Pues fíjate, Naveida, los efectos que tiene el cannabis es una droga ilegal. Bueno, era antes ilegal, ahora es legal. Que en el mundo, que pues unas personas se exponen, una persona que se expone a esta droga puede tener efectos muy malos y tal vez buenos. Oye, Bris, ¿y qué efectos tiene el cannabis? Pues fíjate que al final de todo, el cannabis es una droga ilegal más consumida en todo el mundo, por lo que hay que entender que una persona que lo consume es súper importante saber cuáles son los efectos que el cannabis puede tener en la salud. El cannabis es una droga que es igual que su consumo, igual que cualquier otra droga. Nuestras personas liberamos dopamina, que es un neurotransmisor implicado en la adicción, por lo cual es igual que a otras drogas. Por eso, igual que otros tipos de drogas, el consumo repetitivo de cannabis puede producir adicción, además que tolerancia a sus efectos. O sea que cada vez que necesitas consumir más dosis, una cantidad para tener más efectos. Sin embargo, el síndrome de abstinencia, es decir, el conjunto de síntomas que sufre una persona cuando deja de golpe la droga a la que es dependiente, es algo más leve que en comparación con otras drogas como el alcohol, que produce síntomas como la irritabilidad, el estado de intranquilidad, estado de ánimo deprimido, y algunos síntomas físicos podrían ser el dolor abdominal, espasmos y temblores, sudoración, fiebres, calofríos y cefaleas. Pero bueno, vamos a ir al grano, o debería decir al gramo. El consumo de cannabis se asocia a sus serios efectos largo plazo en el sistema respiratorio y sistema cardiovascular.
trastornos de humor y trastornos psicóticos con la esquizofrenia. Aunque vamos a desglobarlos uno por uno. Comenzamos por las consecuencias del consumo de la salud mental a corto plazo, y el consumo de cannabis se relaciona con problemas cognitivos como la ansiedad, los ataques de pánico, además de alteraciones en el tiempo de reacción, procesamiento de la información y memoria, así como la atención. Esos efectos deben tener en cuenta porque, por ejemplo, aumento de riesgo de caracteres después de consumir cannabis, algo que se tiene como súper claro, a que hay muchas campañas al respecto y sin embargo, gente que no le tiene tan presente. No solo eso, sino que los cannabis habituales de cannabis son significativos a sufrir trastornos graves más a largo plazo, como la depresión, la esquizofrenia, que afecta a 21 millones de personas en todo el mundo y en la que se altera la percepción del pensamiento, las emociones, el lenguaje, la conciencia y en uno mismo y la conducta. De todos modos, se cree que estos trastornos psiquiátricos están asociados al consumo de cannabis y además podrían ser influenciados por la predisposición genética, que es por decir, por tener genes que ya tienen ese gen de que en algún momento podemos desarrollar esa enfermedad, y al utilizar esa droga es más propenso a desarrollarlo. Y también en la edad en la que comienza a consumirse, como por ejemplo cuando alguien comienza a consumir a temprana edad, tiene más riesgos de desarrollar trastornos como la esquizofrenia. Bueno, ya que hemos sacado el tema de la edad, el cannabis también podría alterar debido a que los endocannabinoides de nuestro cuerpo están involucrados y el desarrollo del cerebro. El consumo de cannabis extremos pueden alterarlo, motivo por el que el cerebro aún desarrollado como los de los bebés, o sea, que no se ha desarrollado. Niños y adolescentes son especialmente en los adolescentes. Cuando el consumo del cannabis empieza en la adolescencia, se puede reducir la atención, la memoria y además las funciones del aprendizaje y afectar la forma en la que se desarrollan las áreas del cerebro implicada en estas funciones. Básicamente los efectos de la salud mental son de lo que más se hablan. Pero como he comentado antes, las consecuencias por el sistema respiratorio, teniendo en cuenta que la forma más típica del consumo del cannabis es a través de poros que lo fuman, ya son mezclados o no con tabaco, y sabiendo una de las principales causas de las enfermedades respiratorias y cardíacas, que no... El humo de la marihuana, al igual que el del humo de tabaco y al igual que los humos en general, contienen sustancias tóxicas, irritantes y carcinógenas, por lo que fumar cannabis implica mayor riesgo de bronquitis, tos o producción de flemas. Pero todo el mundo fuma tabaco, aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. ¿Fumar cannabis también, Ana Beida? Pues hay cosas que buscamos en otros estudios respecto al impacto del cannabis en el desarrollo del cáncer, con todavía inconclusos. Así que al menos en ese video no podemos traer esta información. No obstante, sino que como hemos dicho, el sistema cardiovascular también
se ve se ve afectado, se ha visto que el cannabis aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares como el infarto de miocardio, que es como infarto de corazón, muerte cardíaca súbita, accidente cerebrovascular o el ataque isoménico transitorio. Es por eso que el consumo de cannabis puede ser especialmente peligroso a personas vulnerables con condiciones cardiovasculares previas. O sea que pues ya están propensas a desarrollarlas. Hablando de los efectos perjudiciales del cannabis en la salud, también debemos hablar del que el uso medicinal del cannabis, que para tratar ciertas patologías, ya ves que algunos señores adultos mayores ocupan sus cremitas para las rodillas, para las riumas, para incluso tomando té para poder ir a dormir. Y es así como las personas no lo saben, pero están empezando a ser dependientes de esta droga para poder realizar sus actividades cotidianas. El consumo de cannabis produce euforia y bienestar y relajación. La locuacidad y sociabilidad aunque estos efectos vienen acompañados de alteraciones. ¿Sabes cuáles son esas alteraciones? Las alteraciones del tiempo, la pérdida de la memoria, la disminución de la capacidad para hacer cosas, la incoordinación motora o el aumento del apetito. Y ahora la pregunta que toca responder es, ¿qué hace el cannabis en nuestro cuerpo para producir todo esto? ¿Cómo actúa el cannabis? Pues fíjate, Naveida, que el cannabis actúa de una forma de que el mecanismo del cannabis entra en nuestro cuerpo. Las drogas producen todo tipo de efectos psicodictivos. Eso quiere decir que se pueden clasificar en 3 categorías: alucinógenas, LSD o mescalina. Las estimulantes del sistema nervioso central, cuál puede ser la cocaína, el tabaco, el MDA o la cafeína. Y las depresoras del sistema nervioso central, que puede ser el alcohol, la heroína, el cannabis, ya sea porque te suben o te bajan el efecto psicoactivo o porque se activa o inhibe distintos tipos de receptores de nuestras neuronas. Ya que en el caso del cannabis, cuando ingerimos su componente psicoactivo, que es el THC, se absorbe llega al cerebro y de ahí una vez y se activa a nuestras neuronas llamados como receptores cannabinoides, los cuales los tenemos naturalmente en nosotros, tienen la capacidad del THC a unirse y activar estos receptores y alterar la actividad de nuestras neuronas. Y ahora, preguntas, Anaveida, ¿por qué tenemos receptores del cannabis en nuestro cerebro? Pues tenemos estos receptores porque nuestro cuerpo también produce de forma natural sustancias cannabinoides conocidas que intervienen en el apetito, el humor o el dolor. 2 ejemplos de esta sustancia son anandamina, que tiene una estructura similar al TDAH, y al 2 araquidonicolcidol, que es algo muy difícil de pronunciar, y la anandamina, que es la que interviene en la concentración, en la memoria, en el hambre y en los patrones del sueño. O sea, uso terapéutico, el cannabis se centra principalmente en el tratamiento de 2 cosas. ¿Sabes cuáles son esas 2 cosas? No sé. ¿Cuáles son? Las náuseas y vómitos causados por las quimioterapias y el dolor neuropático
por nervios dañados, como el que ocurre en enfermedades como el TDAH y el CDB. En cambio, tienen estructuras similares a nuestro endocambrino. Son capaces de activar nuestros receptores. No solo eso, sino que solo los enfocamos. Tienen tantas funciones por todo el cuerpo. El consumo de marihuana o hachís no solo produce efectos como la eufonia y bienestar, solo también la pérdida de memoria, disminución de la capacidad y concentración, reacciones malas, apetito. ¿Por qué alteran las funciones de nuestro sistema endocrino? ¿Qué consecuencias son su consumo y ¿Qué efectos tiene el cannabis? qué efectos tiene el cannabis? Pues fíjate, Naveida, los efectos que tiene el cannabis es una droga ilegal. Bueno, era antes ilegal, ahora es legal. Que en el mundo, que pues unas personas se exponen en el mundo, una persona que se expone a esta droga puede tener efectos muy malos y tal vez buenos. Los efectos del cannabis que tiene en nuestro cuerpo. Tanto es así que algunos países existen distintos que contienen medicamentos cannabinoides como el dronamidol, el nabilona, que ambos son cannabinoides sintéticos que se describen para tratar las náuseas. A pesar de ello, tengo que decir que pues esto es algo pues por fuera, porque no investigamos mucho de este tema, pero pues la evidencia respecto a esta efectividad o que sean buenos o mejor que otros medicamentos que ya existen es de baja efectividad. Además que tiene efectos secundarios, especialmente con las relaciones cognitivas. Bueno, pues por este día ha sido todo. Espero que la información que les hayamos dado haya sido de su agrado y de utilidad. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.